es el link de la ¿Podrían conectarse, por favor, para poder hacer un repaso de la clase 5? ¿Cómo estás, Cristina? Micaela, buenas noches. ¿Cómo van? Ya lo he anclado en el chat para que puedan ver todos los alumnos en el chat del Meet. Vamos a dar 3 minutos o 2 minutos para que se conecten todos, por favor. Hay solamente 2 alumnos conectados y somos más de 5 o 6 chicos. ¿No pueden conectarse al Kahoot desde su celular? Incluso pueden hacerlo, por favor. Vamos a ver, voy a ver cuántos somos, ¿ok? ¿Cuántos somos en clase hoy día? A ver. Ya, vamos 3. Voy a esperar a los 5. Vamos, conectémonos al Kahoot para repasar la clase de hoy día, por favor. La clase, perdón, del miércoles, por favor. Ok, vamos a empezar. Primera pregunta. Recuerden que en la clase número 5 vimos el sistema de abastecimiento público, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema funcional del Estado. Recuerden la diferencia entre sistema administrativo y sistema funcional, no se me vayan a confundir. Falso, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Por qué? Porque es un sistema administrativo del Estado, un sistema administrativo del Estado. Sigamos. Siguiente. Segunda pregunta.
¿Cómo se llama el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Cómo se llama, chicos? El ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene un nombre similar al sistema. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Correcto, ¿verdad? Era Dirección General de Abastecimiento Público. ¿Cuál no es un componente de la cadena de abastecimiento público? ¿Cuál no es un componente de la cadena de abastecimiento público? ¿Se acuerdan que hablábamos de la cadena de abastecimiento que tenía 3 componentes? Programación, ¿cuál más? Eran 2 más. Formulación y evaluación no es un componente, ¿verdad? No es un componente. Sigamos. Cuarta pregunta. La programación multianual se realiza con un horizonte de 2 años, ¿seguro? Lo hemos dicho varias veces la vez pasada. Falso. ¿Cuántos años es? 3 años, ¿verdad? Perfecto. Sigamos. ¿Cuál no es una actividad de la fase de programación multianual en el sistema de abastecimiento? ¿Se acuerdan que empezamos a ver distintas actividades? Vimos el cuadro multianual de necesidades. ¿Cuál más vimos en esa primera parte de programación? Catálogo único de bienes y servicios y el Registro Nacional de Proveedores. El Plan Anual de Contrataciones no es una actividad dentro de la fase de programación multianual. Correcto. Por 3 años. Los métodos de contratación están regulados en la ley de contrataciones del Estado. ¿Se acuerdan que dijimos los métodos de contratación dependiendo del monto a contratar, del tipo? Correcto, verdadero, ¿verdad? Excelente, verdadero, ¿no? En la ley de contrataciones con el Estado están establecidos esos métodos de contratación. Sigamos, penúltima pregunta. ¿Cuál es el método de contratación a través del cual se contratan bienes de 80,000 soles y obras hasta 2,800,000? No, me parece que no hablamos específicamente de modos la clase anterior, pero bueno, vamos a dejar que surja la respuesta. Claro, la licitación pública, ¿verdad? Pero no se preocupen por esa porque no estaba contemplado, no llegamos a ese detalle en la explicación. Muy bien. Eso, ¿cuál es el órgano público ejecutor que está adscrito al MES que promueve estrategias para la eficiencia o ya está facilito? ¿Se acuerdan que hablamos que hay un órgano supervisor? Hay un correcto, Perú Compras, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó el podio, vamos a ver el podio. Tercer lugar para Giovanni, excelente. Segundo lugar para Sila, perfecto Sila. Primer lugar para Cindy Bell, excelente Cindy, excelente. Y Fanny y Cristina también lo hicieron súper bien. Un aplauso virtual para los compañeros, por favor. Sus aplausos virtuales, chicos. Ahí están. Bien, muy bien, excelente, chicos. Para todos, excelente trabajo.
Perfecto. Entonces, hoy ya terminamos el curso, ¿verdad? Hoy ya lo concluí. De manera licenciada, estudiando hoy administrativo, que es súper interesante también. Ahora voy a abrir pantalla, denme un segundito nada más para poder, porque creo que de esa fácil. Ok. ¿Cuál es el sistema administrativo que nos toca estudiar el día de hoy, hoy viernes? No tengo permiso para mostrar pantalla. Ya, pueden ver mi pantalla, me confirman al chat, por favor, alumnos. Sí pueden verlo, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias, muy bien, excelente. Entonces, hoy día vamos a estudiar un sistema administrativo muy importante que es el sistema administrativo de gestión de recursos. Como todos conocemos y sabemos, las instituciones públicas operan, trabajan y brindan un servicio gracias a la confluencia de varias variables, ¿verdad? Infraestructura, recursos, abastecimiento, ¿no? Pero también existe un elemento sin el cual las instituciones públicas no podrían operar, no podrían funcionar y no podrían brindar un servicio. ¿Cuál es ese? Los recursos humanos, ¿verdad? Los recursos humanos, ¿cómo entendemos a los recursos humanos en una institución? A ver, ideas al chat. ¿Qué son para ustedes los recursos humanos dentro de una institución? Ideas, chicos, para leerlas y compartirlas con sus compañeros. ¿Alguna idea, chicos? Vamos, anímense, vamos. ¿Se escuchan recortados, Cindy? ¿Ahora ya me escuchan bien? ¿Hola? Se le escucha bien, docente. A ver, vamos a leer el... Ya, ok. Micaela nos dice que es el conjunto de actividades para el bien del alumno. Recursos humanos. Mira, yo voy a extraer algunas variables importantes de tu comentario. Definitivamente los recursos humanos es un conjunto, ¿verdad? Un conjunto en el sentido de que no es solamente un elemento, sino son varios elementos. Ahora, los recursos humanos, evidentemente, como lo está diciendo Giovanni, perdóname Giovanni, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, yo me imagino que es así, indica que hay un órgano encargado de administrar el personal para dicha institución. Correcto, ¿verdad? En todas las entidades públicas existe un órgano a cargo de la administración de los recursos humanos. Perfecto, buena aportación, buen aporte, Giovanni. Correcto. Los recursos humanos no son más que el conjunto de servidores, de colaboradores dentro de una institución. Es un conjunto porque es un número definido de personas, cada una de las cuales desempeña una función específica dentro de la institución. Ahora, no todo ese conjunto de personas tiene, para empezar, no todos tienen el mismo régimen laboral. No todos tienen el mismo salario.
No todos tienen las mismas responsabilidades. Evidentemente no todos tienen la misma formación académica ni la misma experiencia profesional. Cada recurso tiene una función, tiene un sentido, ¿verdad? Y en su totalidad o en su conjunto forman los recursos humanos de la institución. Los recursos humanos, ¿por qué son importantes? Porque le dan operatividad a la institución. ¿Una institución pública podría funcionar sin recursos humanos? No. ¿Puede funcionar con recursos humanos limitados? Posiblemente sí, pero con deficiencias, ¿verdad? ¿Quién no ha trabajado en una institución laboral donde cuenta que el equipo de trabajo es insuficiente para las necesidades que tienen que afrontar, las responsabilidades que tienen que afrontar? Entonces vamos a ver diferentes casos en relación a los recursos humanos dentro de una entidad o de varias entidades. Y los recursos humanos como tal están administrados dentro de un sistema administrativo que se llama Sistema Administrativo de Recursos Humanos y Servicio Civil. Y me preguntarán ustedes, licenciada, ¿por qué se llama Servicio Civil? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero más o menos para darles algunas. Hace un momento yo les dije que los completos desde todos los ángulos desde los que lo podemos analizar. Empezando por el régimen laboral. No todos los servidores en una entidad tienen el mismo régimen laboral. Existen funcionarios o servidores que tienen régimen laboral 728, CAS, ¿verdad? CAS indefinido, hay muchos locadores de servicio, ¿verdad? Entonces, el Estado hace algunos años creó y promulgó una ley, que es la Ley del Servicio Civil, que en pocas palabras, su objetivo es generar una carrera pública meritocrática en todas las instituciones públicas de forma progresiva en el Perú. ¿Qué quiere decir eso, licenciada? Bueno, quiere decir que lo que intentó hacer el Estado fue unificar la administración de los recursos humanos, generar o uniformizar los regímenes laborales y brindarle a la carrera pública, o mejor dicho, a las instituciones públicas una línea de carrera, que ya vamos a analizar si funcionó o no el servicio civil o el régimen civil en nuestro país, pero más o menos para que ustedes entiendan por qué el sistema administrativo se llama Sistema de Recursos Humanos y Servicio Civil. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver para la clase de hoy día? Los objetivos. ¿Quién me ayuda a leer los objetivos? ¿Quién me ayuda a leer los objetivos? Alguien, por favor, que levante la mano y me ayude a leer los objetivos. ¿Estamos ahí, chicos? Bueno, creo que como estamos viernes y estamos con las energías bajas, ¿verdad? Ah, ya, Cristina. Cristina, te escucho. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. El primer objetivo es conocer los alcances y principios del sistema ¿Podrías administrativo de leer, gestión. por favor? Sí. Sí, el primer objetivo es conocer Sí, te los escuchamos, alcances perdón. y principios del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El segundo es reconocer las funciones de servir y comprender sus funciones como órgano rector del sistema administrativo de gestión en recursos humanos. Y por último, objetivo,
Reconocer y diferenciar los órganos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. No sé para servirle. Buenas Muchas noches. gracias, Cristina. Gracias. Ok, entonces hagamos un breve repaso de los alcances del sistema de gestión de recursos humanos. En primer lugar, mencionar nuevamente que el sistema es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado, ¿verdad? Todo sistema administrativo que comprende, comprende un conjunto de normas, principios, recursos, procedimientos, técnicas que son utilizadas por el sector público en el ámbito de los recursos humanos. Y se acuerdan que hace un ratito les hablaba de la ley del servicio civil. Bueno, tenemos que saber que esta ley se promulgó en el año 2013, ¿no? Nada más recordar, los recursos humanos son un sistema administrativo en el Perú, ¿verdad? ¿Qué comprende un sistema? Comprende instituciones, comprende normas, comprende principios, comprende procedimientos y este sistema también está interactuando con una ley que se promulgó en el año 2013 y que ahora en un momento vamos a analizar con un poquito más de detalle. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Ok. ¿Cuáles son los 3 elementos que integran el sistema? Son 3 elementos. El primer elemento es la autoridad de servicio civil o más conocida como servir. Servir es uno de los elementos que integran el sistema. ¿Qué más? La compañera nos decía que los recursos o actividades medianas tienen oficinas de recursos humanos. Entonces, todas las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, todas y cada una de ellas, también forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos. ¿Ok? Primer elemento, servir como autoridad. Segundo elemento, todas y cada una de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas en el Perú, pero también tenemos un órgano, por decirlo de alguna manera, del ámbito jurisdiccional, que es el Tribunal del Servicio Civil. No olviden, ¿cuántos elementos integran el sistema? 3. Servir, todas las oficinas de recursos humanos y el Tribunal de Servicio Civil. Ahora, esta es la parte Entonces, entonces no se le logra escuchar. el sistema de... ¿Me escucha? Ya. Sí, ya se le logra escuchar otra vez. Ok, copia, ok. Vuelvo a repetir esa parte. A ver, déjame volver a entrar, por favor. Un minuto.
decía que el sistema administrativo de recursos tiene 7 subsistemas. ¿Por qué tiene 7 subhumanos? Es una tarea. Lidiar con personas sí es un trabajo bien complejo, ¿ok? Las personas tienen distintos comportamientos, suelen ser un número bastante grande, tienen varios aspectos que evaluar, ¿no? Ministras, no sé cuántos de ustedes alguna vez han trabajado en alguna oficina de recursos solicitadas de toda la unidad, ¿no? Entonces, trabajar en una de esas áreas siempre va a ser sinónimo de tener una. Entonces, de ahí es la explicación por qué dentro del sistema existen 7 subsistemas que los vamos a ver uno por uno a continuación. El primer subsistema es la planificación de políticas de recursos humanos. Gestión interna de los recursos humanos. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Básicamente, en este primer subsistema, tema principal que aborda son normativos. Incluso cada institución pública tiene una política de recursos humanos. Uy, qué pena, tengo problemas con el internet. Me están comentando eso, ¿verdad? A ver, voy a pedirle a su coordinadora que me ayude a compartir la pantalla para yo solamente quedarme aquí en el Meet, ¿ok? Vamos a intentarlo de esa manera. Un momentito. No sé cuál es el problema de este operador. He hecho mi reclamo, pero nada. A ver, vamos a intentarlo. Un minuto, ¿sí? Ya. Te he pasado, por favor, a la coordinadora si me puede ayudar proyectando para quedarme solamente con esta conexión. A ver, ¿cómo me escuchan ahí mejor? ¿O sigue igual? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ya se lo escucha mejor, docente. Ya, creo que era eso. Lo que pasa es que yo, para que no ocurra esta situación, lo que yo hago es entrar desde mi computadora y entrar desde mi celular para mejorar el audio, pero creo que eso está sobresaturando el internet. Ok, mil disculpas por el problema técnico. Ahora sí me copian, por favor, ¿sí? Me copian bien. Bueno, o lo mejor que se puede dentro de lo necesario. Entonces, vamos a repetir desde esta parte. Decíamos que el sistema de recursos humanos tiene 7 subsistemas, ¿verdad? Porque es un sistema complejo. Lidiar con las personas es bien complejo, bien desgastante, bien complicado. El primer subsistema, sigue la siguiente PPT, por favor. El primer subsistema es el subsistema de planificación de políticas de recursos humanos. Básicamente, para no extendernos mucho en esa parte, este primer subsistema se va a encargar de la parte normativa, de la parte documentaria, de la parte reglamentaria, porque ustedes saben que cuando se administra recursos humanos, tiene que establecerse varias normas, procedimientos, lineamientos, directivas, ¿verdad? Entonces, todo eso, de toda esa parte pesada, de la parte más compleja, que es la parte normativa, se encarga el subsistema de planificación de políticas de recursos humanos.
Tenemos que decir otra cosa respecto a ese tema, que la parte normativa de todos los digamos, de todas las oficinas de recursos humanos de todo el Perú, siempre va a estar centralizada en este subsistema. ¿Qué quiero explicar con eso? De que cada oficina de recursos humanos no pone las reglas del juego, ni crea normas, ni modifica normas, ni crea unas nuevas, sino tiene la obligación de aplicar las que ya existen, ¿ok? Las que ya existen. Entonces tenemos que tener en consideración eso, básicamente recordar dos ideas. La primera, ¿cuántos subsistemas existen en el sistema de recursos humanos? En el chat, chicos, ¿cuántos subsistemas existen? 2, 3, 4, ¿cuántos? ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántos subsistemas existen dentro del sistema de recursos humanos? 7, ¿verdad? No, 7. Micaela, 3 son los elementos. Los elementos son 3. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos del sistema? Servir es un elemento. Segundo elemento, las oficinas de recursos humanos de todo el Perú es el segundo elemento. Y el tercer elemento es el Tribunal del Servicio Civil. Esos son los elementos. Pero dentro del sistema hay subsistemas. ¿Cuántos dijimos que son? Excelente, Cindy. Son 7. El primer subsistema se llama Planificación de Políticas de Recursos Humanos. Básicamente, ¿de qué se encarga? De expedir las normas. Las normas que van a administrar los recursos humanos en todo el Perú. Lineamientos, políticas sectoriales, procedimientos, etcétera, etcétera. Se encarga de la parte normativa. Planificación de políticas, parte normativa. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el segundo subsistema? La organización del trabajo y su distribución. A ver, pensemos en una entidad pública. Dígame al chat el nombre de una entidad pública para hacer el ejemplo, por favor. Cualquier entidad pública. Cualquier entidad pública. A ver, un ejemplo. Cualquiera, nómbreme en el chat. Ya, una municipalidad. Vamos a pensar en la municipalidad distrital de La Victoria. ¿Ok? Ya, o en cualquier municipalidad. Vamos a pensar en una municipalidad cualquiera distrital. Entonces, ¿cómo se llama la máxima autoridad dentro de una municipalidad? El alcalde y su consejo distrital, ¿verdad? El alcalde con sus regidores conforman un consejo. Ese consejo es el máximo órgano de decisión dentro de una entidad. Entonces, dentro de una municipalidad. Las municipalidades tienen una estructura orgánica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una estructura orgánica? Básicamente un organigrama está distribuido. A ver, pensemos en la estructura de una municipalidad típica. Primero, las municipalidades tienen gerencias generales, ¿verdad? Toda municipalidad tiene un gerente general. Así sea una municipalidad pequeñita, toda municipalidad tiene una gerencia general. Disculpen. Entonces, además de una gerencia, correcto, Micaela. Ahora, dependiendo de la municipalidad, puede ser una oficina de recursos humanos, puede ser una jefatura de recursos humanos, puede ser una gerencia de recursos humanos. Va a existir, de acuerdo a lo que dice Cindy también, una subgerencia de logística, contabilidad, tesorería, promoción social, catastro, urbanismo, gestión de residuos sólidos, ¿no? Registro civil. Correcto. Bueno, hemos nombrado varias, pero la idea que tiene que quedarnos, de acuerdo a lo que también va en la línea Víctor, es que hay una gerencia general y hay otras gerencias o subgerencias. Correcto. Hasta ahí estamos claros. Esa parte la tenemos claro. Ahora, dentro de esas gerencias y subgerencias, por pequeñas, medianas o grandes que sea, trabaja personal, trabajan colaboradores, ¿verdad? En número mayor o en número menor,
dependiendo pues su importancia, ¿verdad? Su carga laboral, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, las oficinas de recursos humanos siempre tienen una gran cantidad de personal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra área tiene gran cantidad de personal? Contabilidad, ¿verdad? Bueno, en promoción social también hay bastante cantidad de personal. Catastro, ¿no? Porque siempre es un área bien conflictiva y bien solicitada. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que yo quiero ir para explicar este subsistema? De que cuando pensamos nosotros en crear, por ejemplo, la municipalidad pensó en crear esa estructura, gerencia general y subgerencias. Ya, pensó en esa estructura, hasta ahí está bien. Pero también se puso a pensar, yo necesito un gerente general, yo sé que necesito un gerente general, pero la pregunta a la que le da respuesta este subsistema es, ¿qué formación académica y experiencia profesional, en pocas palabras, qué perfil necesita una persona para ser designado gerente general? Porque los gerentes generales son personas de confianza, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, son puestos de confianza que son designados por el alcalde o la alcaldesa, pero previo cumplimiento de requisitos para el puesto. Entonces, en un determinado momento, habrán dicho, el gerente general necesita ser una persona con título profesional en administración, economía, contabilidad, otros, ¿no? Colegiado y habilitado. De repente dijeron, necesito que sea una persona con maestría en administración, con 10 años de experiencia general, con 4 años de experiencia en cargos similares. Entonces, el segundo subsistema responde a la pregunta, ¿qué perfil académico, profesional y qué funciones va a desempeñar cada puesto dentro de una entidad? El gerente general tiene funciones específicas, las tiene, ¿verdad? Evidentemente serán funciones de mayor responsabilidad que un subgerente, ¿no? Porque esa es la idea. Pero cada uno tiene funciones bien particulares y yo tengo que tener definidas esas funciones, porque si yo no las tengo por escrito, ¿qué puede pasar? Primero, y lo más común, la duplicidad de funciones. Y cuando hay duplicidad de funciones, empiezan a haber conflictos, empiezan a haber vacíos administrativos que pueden conllevar a la solicitud de nulidad de algunos actos, ¿verdad? Se presta para el caos, para la confusión. Entonces, es mejor que las responsabilidades de cada funcionario estén especificadas al detalle. Y no solamente eso, sino también qué formación profesional tú le vas a exigir a la persona que sea designada, porque se consideró en un momento determinado que esa era la mínima formación que una persona, cualquiera que ella fuera, necesita demostrar para ejercer ese cargo de responsabilidad. ¿Cómo se llama, licenciada? ¿Puede seguir, por favor, en el PPT? ¿Cómo se llama, licenciada, ese documento a través del cual no, la anterior, a ese. ¿Cómo se llama, licenciada, el documento a través del cual se define lo que nos acaba de decir? El nombre de los puestos, las funciones y los perfiles. ¿Cómo se llama? Bueno, chicos, todas las entidades públicas tienen un documento que es público, que tiene que estar aprobado por el alcalde en el caso de las municipalidades y que tiene que ser aplicado obligatoriamente desde la fecha de vigencia de ese documento. ¿Cómo se llama? Manual de perfiles de puesto. ¿Puedes hacer clic, estimada, donde dice revisemos un ejemplo? Haz clic nomás. En las letras negritas y subrayadas, realiza un clic, por favor.
Espérame, lo voy a transmitir ya. Lo voy a compartir. A ver, te esperamos. Es que quiero mostrarles cómo es un manual de perfiles de puestos, o sea, un ejemplo de uno. Sí, ok, ya. ¿Puedes darle un poquito más de zoom? Porque se ve un poquito lejano desde acá. Entonces, lo que ustedes están viendo es un manual de perfil de puesto de una entidad que se llama eSalud. ¿De qué año es? Del año 2023. Licenciada, ¿y por qué empieza ese documento con una resolución? ¿Por qué? Porque ese documento ha sido debidamente aprobado por el titular de la entidad a través de un documento formal como es la resolución. En la página número 3, por favor anda bajando, ya vamos a empezar a ver cómo es el manual de perfiles de puesto. Más abajo, sigue nomás. Yo te digo, ya, ok, ahí, stop. Ahí, stop. Ok, entonces, si ustedes están viendo el formato que están compartiéndose ahora en pantalla, van a observar que los manuales de perfiles de puesto más o menos tienen casi todos una estructura similar. En el encabezado pueden ver el nombre del cargo. ¿Cómo se llama ese cargo? Gerente de red asistencial. Gerente, el cargo sobre el cual han empezado es gerente de red asistencial. Entonces, en la primera parte que dice identificación del puesto, se indica el nombre del cargo, la dependencia y digamos que el puesto a su cargo, básico. Luego se hace una pequeña reseña de la misión del puesto. En este caso, ¿cuál va a ser la misión de ese puesto? Dirigir las actividades administrativas, asistenciales y otorgar prestaciones de salud en el ámbito que les sean asignado. Y como ustedes pueden ver, se describen literalmente las funciones que tiene este gerente, que no son pocas, ¿ah? Vamos a ir bajando, creo que son más de 20, porque es un cargo de alta responsabilidad. Sí, 27 funciones. Baja, por favor. Después de especificar las funciones, ahí nomás detente, se especifica la formación académica. ¿Qué formación académica debe tener cualquier persona, X persona, para ser designada en el cargo? A ver, ¿qué nos dice este ejemplo? Que la persona que sea designada gerente de red asistencial en cualquier dependencia de salud debe tener una formación universitaria completa. Tiene que estar titulado, tiene que tener una maestría terminada, ¿verdad? Y no puede ser titulado en cualquier carrera, tiene que ser titulado como médico cirujano, cirujano dentista o químico farmacéutico. Necesita tener colegiatura y habilitación vigente. Y en la parte de abajo, puede seguir más abajito, se indica también el manejo de algunas herramientas de ofimática, de idiomas, y en la parte de experiencia, cuántos años de experiencia laboral general y laboral específica debe tener cualquier persona que desee o sea propuesta designada en ese puesto, ¿no? Y de esa manera, ya puedes regresar al PPT, van a estar estructurados los puestos claves dentro de la estructura orgánica de esa LUT, que es de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia. Ahora, regresemos al PPT, estimada, para continuar. Entonces, ya creo que quedó claro, ¿verdad, estimados, qué es un manual de perfiles de puesto? Ya hemos visto un ejemplo, ya hemos explicado, y creo que ha quedado bastante claro. Continuemos al tercer subsistema. Ya vamos revisando 2 de 7, ahora vamos al 3 del 7. Gestión del empleo. Este subsistema, estimados, está encargado de ver todos los procesos desde que una persona ingresa a laborar hasta que la persona se desvincula del vínculo contractual con la entidad. Entonces, voy a ponerme como ejemplo yo.
Yo he visto un concurso CAS para servir. Ya voy a poner cualquier ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Yo postulé, ¿verdad? Seguí todas las fases que tenía que seguir según las bases y gané una plaza. Yo gano un concurso público y gano una plaza CAS para un puesto tal en servir. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es firmar mi contrato, ¿verdad? Firmó mi contrato, ya. Firmo mi contrato y se establece una fecha de ingreso a la entidad, ¿verdad? Una fecha de inicio del vínculo contractual. Vamos a decir que es el lunes 11 de noviembre, ya que yo me incorporo el lunes 11 de noviembre. Entonces, cuando yo me incorporo, por poner un ejemplo, a una entidad, hay todo un procedimiento, ¿verdad? Ejemplo, si yo estoy en un régimen CAS, evidentemente tengo ciertos beneficios laborales, ¿verdad? ¿Qué beneficios laborales tiene un CAS? A ver, algunos ejemplos. Sí conocen, ¿verdad? ¿Qué significa CAS? Régimen de contratación administrativa de servicios. ¿Alguien conoce un poquito que nos quiera comentar al chat o que lo quiero explicar? ¿Qué es un régimen CAS? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de ese régimen laboral? Ideas, chicos, al chat, ideas. Está bien equivocarnos, ¿ah? Solamente quiero conocer si tienen alguna noción o si no para explicarlo. ¿Nunca han escuchado noticias cuestionando el régimen CAS? Porque el régimen CAS en su momento, bueno, hasta ahora, pero en su momento ha sido un régimen bien cuestionado. Ok, yo voy a explicar voy a empezar a explicar qué son los regímenes laborales, ¿ok? Los regímenes laborales, estimados alumnos, en las instituciones públicas, estoy hablando evidentemente porque estamos estudiando un curso de gestión pública, los regímenes laborales son diferentes formas de ingresar a trabajar a una institución pública. Cada régimen laboral tiene condiciones específicas, beneficios específicos y también podríamos decir una duración específica. Entonces, en el Estado, a diferencia del sector privado, pues en el sector privado, por ejemplo, en teoría, todos deberían estar en planilla. Evidentemente, no todos ganan igual, porque en una institución pública o privada nadie gana lo mismo. Pero como trabajan en una institución privada, todos tienen los mismos beneficios o todos tienen el mismo régimen laboral. En el caso de las entidades públicas, existen más de 2 tipos, cerca de 4 más, incluso más de 5 tipos de regímenes laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú deseas, cuando se presenta la oportunidad de ingresar a trabajar a una entidad pública, existen diversos caminos que tú puedes tomar. ¿Eso de qué va a depender? Yo puedo elegir a través de qué régimen laboral deseo ingresar a trabajar. La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no, licenciada? Porque eso va a depender de cómo se presente la oportunidad. Me explico. Si yo, Ano Villus, vamos a pensar que estoy de vacaciones o no tengo trabajo. Si yo, Ano Villus, postulo a un concurso CAS, yo como aspirante sé y acepto que estoy tratando de ingresar a la carrera pública a través de un régimen laboral específico, ¿verdad? Si me inscribí y participé es porque yo estoy de acuerdo con las implicancias que eso genera, ¿no? Evidentemente, a todos los que trabajamos en el Estado nos gustaría ser nombrados o nos gustaría tener el mejor régimen laboral, pero no es tan fácil como parece.
porque hay regímenes laborales más fáciles de acceder que otros, con más exigencias que otros y otros que simplemente no se presentan las oportunidades. Entonces, puede existir que, por ejemplo, Micaela y yo trabajemos en el mismo cargo, en la misma institución, pero al tener ambas, cada una, un régimen laboral diferente, podemos las dos ganar sueldos diferentes y tener beneficios laborales completamente diferentes unos con los otros. ¿Correcto? Entonces, a lo que yo iba es, ¿hasta acá sí se me entendió? Pregunta. ¿Se me entendió un poquito lo que quise explicar? Ya, ok. Entonces, les voy a explicar algunos tipos de regímenes laborales, ¿ok? Para que lo puedan entender. ¿Qué es el régimen CAS? El régimen CAS, que es CAS, esas son sus siglas. El régimen CAS es un régimen que significa contratación administrativa de servicios. Es un régimen laboral muy extendido en las entidades públicas y también muy cuestionado en su momento porque surgió como un régimen temporal. En un momento determinado, muchos servidores públicos empezaron a quejarse de que su situación laboral era precaria porque mantener o pagar planillas de personas con regímenes laborales como el 728 es bien caro para el Estado. Entonces, como era muy caro, ya no se estaba ofertando plazas bajo ese régimen. Las personas se quejan y en el Congreso dicen, hay que sacar un régimen laboral que sea un poquito más flexible, que tenga menos beneficios, pero que permita darle un poco más de estabilidad a las personas. Darle algo, pero no darle todo, para hacerlo coloquial. Y se promulga un régimen que en ese momento era un régimen temporal, como el CAS. Entonces, el régimen CAS es un régimen a través del cual, por concurso público o por confianza, porque tú para hacer CAS dentro de una entidad puedes pasar un concurso público o también existen ciertos puestos donde tienes ese régimen, pero que ingresas porque un funcionario te designa, ¿no? Evidentemente cumpliendo con el perfil. Bueno, entonces, este régimen laboral CAS, por ejemplo, te da derecho a contar con un seguro de salud, que ese salud que lo cubre el empleador, te da derecho a que tengas una pensión de jubilación o que tengas derecho a acceder o a que tu empleador te pague una AFP o la ONP, ¿verdad? Dependiendo del CAS, tienes vacaciones, pero vacaciones solamente de 15 días al año, ¿verdad? Y básicamente son esos tres beneficios que tienen los trabajadores CAS, ¿no? Ah, y bueno, una cosa es de que también las plazas CAS son por 6 meses y luego se renuevan, ¿verdad? Pero no es un régimen que le otorgue una tranquilidad, estabilidad al servidor, ¿no? Sino es un poquito más indeciso, flexible. Existe otro régimen laboral en las entidades públicas que se llama régimen laboral Decreto Legislativo 728. Este es un régimen laboral que yo conozco de cerca, en el que no estoy, pero que conozco, en donde los servidores ingresan por concurso público, pero tienen más beneficios. O sea, por ejemplo, los trabajadores 728 reciben 14 sueldos al año. Quiere decir que en julio y en diciembre no se les da un aguinaldo de 300 soles como se les da a casi todos los servidores en el Perú, sino se les da un sueldo íntegro
como gratificación. Ese es uno de los beneficios que tienen los 728, pero que no tienen los CAS. Se van notando un poquito las diferencias y lo que quiero entender, lo que quiero darles a entender. Entonces, a lo que yo iba retrocediendo. Este tercer subsistema de gestión del empleo se preocupa de poder mapear o regular todos los procedimientos desde que contratan a Ana Ubillús hasta que Ana Ubillús renuncia, la separan, se concluye el periodo de su contrato o cualquier causal para desvincularla de la entidad. Por ejemplo, si yo mañana renuncio a mi puesto CAS porque conseguí un mejor trabajo, porque ya no quiero trabajar ahí, por el motivo X, Y, Z que sea, yo simplemente no puedo no ir al día siguiente y olvidarme de eso, ¿verdad? No, tengo que hacer una entrega del cargo, ¿verdad? Tengo que poner de conocimiento el estatus de mi puesto, ¿verdad? Tengo que hacer y firmar unas formas en las oficinas de recursos humanos. Entonces, todo ese procedimiento detalle a detalle tiene que estar establecido o lo establece, mejor dicho, este subsistema de gestión del empleo. Por eso es muy importante que conozcamos qué es y qué responsabilidad tiene dentro del sistema administrativo de recursos humanos. Ok, vamos al cuarto subsistema, la gestión del rendimiento. Para no extendernos mucho, acá se sobreentiende un poquito más fácil, ¿no? Los servidores tienen responsabilidades, las tienen. Tienen obligaciones de cumplir con sus responsabilidades a cabalidad, las tienen. Y también tienen la obligación, o mejor dicho, la entidad tiene la facultad de poder evaluar el rendimiento de sus funcionarios, de sus servidores. Ana Ubillús es productiva o improductiva, es eficiente o ineficiente, ¿verdad? ¿Cómo hago eso yo? Les voy a explicar con un ejemplo. En el Ministerio Público, en las fiscalías o en la fiscalía, existe una oficina que se encarga de evaluar el desempeño de los fiscales y la productividad de los fiscales. Por ejemplo, si un fiscal tiene asignado 10 casos, se estudian sus expedientes para ver cuánto demoró en resolver, cuántos de sus casos han sido ganados o han sido sentenciados los acusados, ¿verdad? Cuántos se archivaron, si le iniciaron un procedimiento sancionador al fiscal, ¿verdad? Entonces, de esa manera, numéricamente, tú puedes evaluar el desempeño del funcionario. ¿Por qué creen ustedes que es importante evaluar el desempeño de un servidor en las instituciones públicas? ¿Por qué? A ver, compartamos ideas en el chat. Sí, puedo repetir. Les decía que la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante evaluar el desempeño de los servidores de las instituciones públicas en el país? Cindy nos dice para conocer su rendimiento y ver si son eficientes, correcto, buen aporte. Exxon nos dice para brindar mejor calidad de servicio a las personas, excelente.
Yo, agregando una opinión más, creo que es importante también para saber si ese funcionario merece que le renueven el contrato o no, porque la renovación del contrato tiene que darse en base a indicadores, ¿verdad? Porque eso finalmente tiene un impacto en la calidad del servicio que es ofertado por la institución pública. Entonces, si tú no conoces el rendimiento de tu servidor o de tus servidores, no vas a poder conocer el desempeño de tu institución, ¿no? Por eso, pero también hay que hablar de una realidad, ¿no? Y la realidad es, correcto, Yolanda, para mejorar la calidad del servicio, la realidad es que existen mucha resistencia en la administración pública en la evaluación del desempeño. Mucha resistencia. ¿Por qué? Porque aquí no le ha pasado conocer a algún funcionario que no trata bien a las personas, que, no colabora y trabaja en equipo, que busca cualquier excusa para no ir a trabajar, ¿verdad? Yo les cuento algo, por ejemplo, en alguna oportunidad en mi experiencia laboral, yo conozco a todo tipo de funcionarios y de servidores. Y evidentemente todos tenemos experiencias buenas y malas, ¿verdad? Tanto con subordinados como jefes. Pero yo voy a explicar o contarles un poquito la experiencia que tuve con una que es nombrado, ¿no? Y que tenía como ya, o sea, le faltaba poco para jubilarse, 35 años, pero le apasionaba su trabajo. A mí me asombra la verdad, porque hacer un mismo trabajo durante un periodo de años tan largo puede ser en algún momento ¿no? Pero bueno, cambio de 30 años haciendo lo mismo, y sus condiciones laborales no eran las mejores, realmente daba lo mejor de sí. Era el primero en llegar y el último en irse. Siempre estaba buscando cómo mejorar, cómo hacer un mejor trabajo, ¿no? Sin la necesidad de que alguien lo esté viendo o esté inspeccionando su trabajo, ¿no? Pero también he visto el otro lado, ¿no? He visto personas con un régimen laboral casi indeterminado, que no les importaba nada más que su propio beneficio, ¿no? No lo sé, desperdiciaban mucho tiempo, eh, cuando la cosa estaba complicada, decían conmigo no cuenten, ¿no? Yo no es mi problema, no es mi trabajo. Entonces no hacían o no colaboraban con el trabajo en equipo, y eso realmente o era muy complicado, ¿no? Entonces, para cerrar este subsistema, podemos decir que en el Estado ha habido y hay mucha resistencia a la evaluación del desempeño, a la evaluación del rendimiento, porque se considera como una manera de condicionar el futuro laboral de los servidores, pero no debería ser visto así, sino como un mecanismo para poder probar, demostrar la calidad del mismo. Existen muchas herramientas a través de las cuales se pueden eh, elaborar o aplicar la evaluación del rendimiento, informes, encuestas. Se aplican otras estrategias como entrevistas, ¿verdad? Como evaluaciones documentarias. Entonces, existen, se pueden evaluar por favor, un quinto subsistema, que es el subsistema de gestión de las compensaciones. Ok, esta parte está, o este subsistema está más referidos con beneficios laborales, ¿verdad?
cuando ya un trabajador se jubila, también hay que hacer por ejemplo, si los servidores no han salido de vacaciones, hay que compensarlos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un monitoreo de las contraprestaciones. Es una tarea fácil, o sea, todo el mundo lo da por hecho, pero realmente hay todo un equipo detrás, en este caso, este subsistema, encargado del área de compensaciones, ¿no? De pensiones y compensaciones. Por ejemplo, cuando yo alguna vez ocupé un CAS Confianza, entonces cuando concluyó mi vínculo laboral, esa institución pública tenía como un CAFAE o tenía un CAFAE. Un CAFAE es como una caja de la propia entidad a través de la cual tú das un aporte mensual y cuando concluye tu vínculo laboral, sí, Sandra, te explico un poquito más de esa figura. Muchos han escuchado, perdón que haga una pausa para responder la pregunta de Sandra. ¿Qué son los locadores de servicio o qué es la locación de servicio? La locación de servicio en realidad no es un régimen laboral, sino es una modalidad de contratación de un servicio profesional. Cuando existen instituciones públicas, existen necesidades de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar que en la Oficina de Recursos Humanos yo necesito el servicio profesional de un asistente administrativo. Entonces, la Oficina de Recursos Humanos hace un requerimiento a través de un documento en el que explica a través de un informe por qué necesita un asistente administrativo, ¿no? Al servicio de asistencia administrativa de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, los locadores son profesionales que realizan, en teoría, un servicio específico. Correcto, se hace el requerimiento, ¿verdad? Se hace el requerimiento, se tiene que dar el visto bueno, se tiene que adjuntar la certificación presupuestal, después se tiene que enviar a administración, después pasa logística, después se cotiza. Bueno, yo ese procedimiento ya lo conozco al revés del derecho. Pero para que ustedes comprendan en síntesis cuál es el sentido, ¿no? El sentido de los locadores son la contratación de profesionales para ejecutar una labor específica durante un periodo de tiempo específico. La locación de servicios no es un régimen laboral. Los locadores de servicios no son funcionarios ni servidores, sino son profesionales que brindan un servicio específico. Por lo tanto, los locadores no están sujetos a horarios, no están sujetos a mandato imperativo, o sea, no responden a un jefe, ¿no? Y tampoco tienen un vínculo contractual con la institución. ¿Por qué? O sea, un vínculo, perdón, de tipo régimen laboral, sino solamente contractual y puntual. Eso es en la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Eso yo les digo la teoría. Pero en la práctica, en las instituciones públicas, lo que se hace es que los locadores de servicio cumplen funciones iguales a servidores de cualquier otro régimen laboral. Cumplen horarios, van todos los días en horarios normales de ingreso y de salida, tienen a un jefe, ¿verdad? Tienen funciones específicas, tienen correo institucional, hasta pueden tener sello, lo cual no debería ser, porque les digo que la norma lo establece así, pero se desnaturaliza el concepto de los locadores porque se ha normalizado que se use como un régimen laboral que no lo es. Pero es que a veces las entidades tienen una necesidad de servidores o digamos de personal en la que no se establecen diferencias entre unos y los otros, a pesar de que cada uno tiene un régimen laboral o un vínculo contractual completamente diferente, ¿ok? Solamente para terminar,
¿qué es lo que pasa con esta figura de locadores, ¿no? Y lo que se ha visto muchísimo en muchas entidades, en que estos locadores pueden estar 3, 4 años haciendo las mismas funciones y como las locaciones tienen un periodo de tiempo, 90 días, 120 días, 60 días, y concluye y luego tienen que generarte un nuevo requerimiento y pasar por todo el proceso. Han existido muchos, miles de juicios dentro del Estado a través del cual estas personas o profesionales que durante años porque la locación de servicios, como no es un régimen laboral, tú no tienes ningún tipo de beneficio laboral, no tienes salud, no tienes vacaciones, no tienes ETS, no tienes gratificación, no tienes derecho a absolutamente nada. O sea, lo que tú cobras es a todo costo, incluyendo todo lo habido y por haber que necesites para ejecutar un servicio, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado mucho y que sigue pasando? De que estas personas que por años han sido locadores y saben que se desnaturalizó su función, cuando se concluye ese periodo, ellos primero van al Tribunal de Servicio Civil, luego van al Poder Judicial a demandar esa desnaturalización del contrato y a exigir que se paguen sus beneficios laborales porque ellos prueban que no trabajaron específicamente, sino que cumplieron horarios, que tenían un jefe, ¿no? Que eran tratados igual que otra persona con un régimen laboral, y muchos de ellos han ganado reposiciones judiciales, han ganado juicios a través de los cuales se reconocen los devengados de todos los beneficios laborales más intereses, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Sandra. Y luego les conté lo que pasa en la práctica. Tenemos profesionales en el país que trabajan bajo esa modalidad de contratación, pero con las implicancias que les estoy comentando. ¿Ok? Espero haber resuelto tu pregunta, Sandra. Ahora sí, el sexto subsistema. ¿Cómo se llama el sexto subsistema? Se llama gestión del desarrollo y la capacitación. Básicamente aquí lo que se hace, alumnos, es programar las actividades de capacitación que se van a desarrollar durante todo el año a los servidores. Todas las entidades públicas en el país están en la obligación de brindar capacitaciones sobre temas que sean identificados como necesarios dentro de las entidades públicas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una municipalidad. Una municipalidad ha hecho una encuesta, ¿no? O hace una encuesta y se da cuenta que existe mucha falencia, por ejemplo, en la redacción de documentos administrativos o de repente en la programación multianual o no sé, en cualquier área que se identifique, ¿no? Entonces, la entidad anualmente aplica o redacta y aprueba un documento que se llama Plan de Desarrollo de Personas, en la cual se establece un cuadro de todos aquellos cursos que deben ser solventados por la entidad y que están dirigidos a poder suplir esa falencia o esa necesidad de asistencia técnica de las entidades. Por ejemplo, cuando pasó el tema del COVID, casi todas las entidades públicas enseñaron un curso como que el manejo, ¿no? Porque había muchos servidores ya de edad que no sabían cómo se manejaba el Zoom, el Meet, el Google Teams o otros, ¿no? No sabían cómo se manejaba. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Evidentemente esos cursos o esa malla de cursos
va a depender de la especialidad de la institución, de las brechas identificadas, de la disponibilidad presupuestal de la entidad, etcétera, etcétera. Continúa, por favor. Bueno, ese es un poco, ¿podrías hacer ejemplo ahí, por favor? ¿Podrías hacer clic para mostrarles cómo es un plan de desarrollo de personas de una entidad? Vamos a dejar que cargue un ratito. Ok, ese es el plan de desarrollo de personas del 2023 porque es anual de migraciones. Vamos al cuadro, bajemos. Baja, baja. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, ahí, para. Hazle un poquito de zoom a la primera columna, please. Entonces, el plan de desarrollo de personas establece primero cuáles han sido los problemas que se han identificado en el personal. Primer problema, se han identificado errores en la elaboración de documentos, memorandos, reportes, ¿no? Entonces se ha propuesto una capacitación llamada redacción de documentos técnicos para la gestión pública y administrativa. Los participantes, experiencia que se ha identificado errores en la elaboración dentro de la entidad. Entonces se ha planificado un curso de Microsoft Office nivel avanzado. Sus objetivos, el número de participantes, etcétera. Entonces, todas las entidades tienen zonas que se actualiza cada año, identificados en el personal, una serie de cursos destinados a superar esas deficiencias previamente identificadas. Vamos atrás, para terminar ya con las últimas ideas. Ok, y finalmente vamos a ir con el séptimo subsistema, que es el subsistema de la gestión de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Ustedes saben que digamos, los recursos humanos dentro de una entidad están en constante interacción y constante tiene que establecerse cuáles van a ser las políticas de la seguridad y la salud en el trabajo, el bienestar social, ¿verdad? El área de comunicación, el área de cultura y clima organizado, de integración, cuando hacen actividades, no sé, de interacción, el aniversario, el Día de la Madre, el Día del Trabajo, el día del aniversario de la entidad, las actividades de confraternidad, de interacción, etcétera, etcétera. O sea, son aquellas actividades que realiza la entidad con el objetivo de generar un ambiente laboral amable, un ambiente laboral cálido, ¿verdad? Porque pues a nadie le gusta vivir en un ambiente laboral tenso, incómodo, ¿no? Que yo lo he vivido alguna vez y créanme que es terrible. Sigamos. Sigamos con el PPT, por favor. Ok,
Cuando nosotros revisamos en la primera PPT cuáles eran los 3 elementos del sistema de gestión de recursos humanos, mencionamos en primer lugar a Servir. ¿Qué es Servir? Servir es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es una autoridad que planifica, formula políticas nacionales del sistema administrativo de recursos humanos. También es una entidad que capacita a las oficinas de recursos humanos, dicta normas, ¿no? Emite opinión técnica y, ojo con eso, propone la política remunerativa de los servidores. O sea, en pocas palabras, cuánto van a, o los regímenes laborales y cuánto van a ganar. Sigamos. Ok, entonces acá vamos a hablar un ratito nada más, un poquito de lo que yo les contaba al inicio, del tránsito al régimen. Cuando en el 2013 se promulga la ley del régimen, significan uniformizar dentro de todas las entidades públicas un solo régimen laboral, que es el régimen del servicio civil. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en el Estado existen muchos regímenes laborales, etcétera? Lo que buscó este sistema es unificarlo, priorizar la meritocracia, y para eso dijo, mira, yo tengo estos beneficios y tú puedes como entidad venir acá, o sea, transitar el nuevo régimen a través de un proceso. Pero realmente no fue bien recibido esa disposición. ¿Por qué? Porque se tenía el miedo, o hasta ahorita se tiene el miedo, de que muchas personas van a ser despedidas o se va a aprovechar ese cambio para ingresar a otras personas en reemplazo de otras. O sea, se tenía mucho miedo a la resistencia, ¿ok? Para darles un ejemplo, años después de la promulgación de solamente el 6% de todos los recursos humanos en entidades públicas han migrado hacia el nuevo régimen del servicio civil. Solamente el 6% en 14 años, lo que demuestra o afianza esa idea que les comento de que hay una hubo y hay una resistencia a migrar al régimen del civil. Simplemente los términos de esa propuesta no han sido las más adecuadas de lo que debería ser, pero también tiene que resaltarse que no es que se impuso o se obligó a que todos transiten hacia ese régimen, sino se invitó, se procuró, ¿no? Ese tránsito, pero lamentablemente no se ha dado como se esperaba, ¿no? Continuemos. Finalmente, para cerrar ya el curso y la clase de hoy día, tenemos que hablar del tercer elemento del sistema, que es el Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil básicamente es un fuero, es un espacio, es un órgano a través de los cuales se llevan casos de controversias o disputas relacionados con humanos. Ejemplo, lo que le decía su compañera hace un ratito, ¿no? De la desnaturalización de contratos, se lleva al tribunal, el tribunal tiene un procedimiento, da una decisión y si tú has agotado ese fuero, tienes el derecho de iniciar el fuero judicial, ¿verdad? Entonces, básicamente ese tribunal, que está compuesto por presidente y por vocales, dirime, se pronuncia, decide sobre casos que llegan a sus fueros, ¿no? Relacionados con disputas por derechos laborales, por incumplimiento de contrato, por interrupción indebida de contrato, etcétera, etcétera, que se generen
a partir de la gestión y la administración de recursos humanos. Bueno, con eso estaríamos finalizando la clase de hoy día. Esperamos que el curso haya sido de utilidad para todos ustedes, que se certifiquen, ¿no? Que es una parte importante para poder demostrar sus conocimientos ante cualquier otra organización o algún trabajo potencial que puedan pretender. Y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias, que pasen un buen fin de semana y dejo el audio para OAS a la coordinadora de ITEC. Gracias, chicos. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Chicos, buenas, ¿me logran ver? ¿No me logran ver? ¿Me van confirmando, por favor?